¿Qué podemos esperar para el año 2026? El constructo de lo que es un año de calendario obviamente es algo que no tiene mucho sentido, pero sí podemos dar algunas ideas sobre lo que podemos esperar para un año que probablemente traerá mucho de lo que ya ha traído el año 2025. El primer factor elemental y clarísimo es que el riesgo geopolítico y el riesgo comercial se ha reducido de manera muy significativa. Lo que yo llamo la rabieta de los aranceles obviamente ha pasado. La gente sabe perfectamente que la administración Trump no va a hundir la economía, ni va a destruir la bolsa, ni esos argumentos. Recordaréis que se decían que tiene interés Trump en que baje la bolsa, en que se hunda la economía o en que se empeoren las relaciones comerciales. Todo el mundo ya entiende que estamos en un proceso de negociaciones y que cuando se cierran esas negociaciones son positivas para todos. Por lo tanto, el riesgo geopolítico por el lado del comercio claramente se ha reducido de manera muy significativa. También se ha reducido el riesgo geopolítico por el lado de conflictos bélicos, etc. El impacto en los mercados es bajísimo, ya sabemos, por el año 2025, pero desde hace muchos años que el hecho de que Estados Unidos sea uno de los mayores productores de petróleo del mundo reduce el riesgo geopolítico y el impacto de conflictos bélicos. La probabilidad de que se solucionen algunos de ellos en el año 2026 es mucho más elevada de lo que era en los últimos 2 años. ¿Qué es lo que podemos esperar con respecto al dólar? Normalmente la historia del dólar nos muestra que el dólar en un año que está débil suele acompañarse de 6-7 años en los que se fortalece. Sin embargo, debemos tener un análisis pausado y calmado sobre las políticas monetarias. Mucha gente espera en el año 2026 una política monetaria prudente. Para nada. Lo más probable es que tengamos una política monetaria mucho más que acomodaticia. La gente y los análisis independientes nos muestran una reducción de tipos muy moderada y unos bancos centrales en lo que se llama posición de cautela. Sin embargo, lo más probable es que haya una inyección de liquidez muy elevada y eso es positivo para los mercados financieros, aunque también hace que la inflación sea persistente. Por eso, el elemento de más riesgo en el año 2026 puede ser aquella deuda soberana que está descontando que va a haber bajadas de tipos y reducción de inflación y que la inflación probablemente se mantenga persistente. Por lo tanto, si miramos en general el año 2026, podemos esperar un año de crecimiento muy pobre, con un aumento muy significativo de la deuda en la mayoría de los países que se niegan a reducir el gasto público y, además, con una política de bancos centrales extremadamente acomodaticia. Los beneficios empresariales probablemente no sean tan exuberantes como hoy nos están mostrando los análisis de muchos analistas y de muchas casas de inversión, pero desde luego no va a ser un entorno de recesión porque la política concertada continúa siendo la de evitar un elemento recesionario. Por supuesto, no podemos olvidar que muchos de los que decimos que no va a haber una recesión, no ignoramos la realidad de que países como Francia, Reino Unido, Alemania, Canadá y Japón están en una recesión del sector privado, que el Producto Interior Bruto no está cayendo, pero simplemente porque se dopa con gasto público y eso también es importante. Por lo tanto, política monetaria expansiva. Monedas que continúan luchando por erosionar su poder adquisitivo para disfrazar los desequilibrios estructurales. Una deuda que sigue aumentando, un crecimiento pobre y a la vez un entorno para mercados que es bastante más positivo de lo que indica el entorno macroeconómico. Un riesgo de contracción del sector privado en los países desarrollados, pero sin embargo los países emergentes continúan pujantes. Y dos economías, Estados
Estados Unidos y China, que fortalecen su crecimiento gracias a la tecnología. El año 2026 pinta muy parecido al año 2025 y, por supuesto, hay que prestarle atención, como hacemos siempre en este programa, a qué es lo que va pasando mes tras mes. Vamos a hacerlo y vamos a analizarlo con cuidado. De momento, lo que os deseamos es una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo, y que Dios os bendiga. Vamos a seguir con nuestro programa. La situación en España es como mínimo alucinante. No paramos de leer sobre casos de corrupción, sobre historias que llevan al ciudadano en muchas ocasiones a levantarse por la mañana y a elegir con qué indignarse. Mira las distintas noticias, los titulares y francamente la situación es muy, muy preocupante. Y para hablar de todo ello, ¿quién mejor que mi buen amigo Marcos de Quinto, que además de ser empresario y una persona que ha sido responsable de economía de Ciudadanos, una de las personas con más conocimiento sobre la empresa y sobre la economía de España, además es compañero en Pie en Pared? ¿Cómo estás, Marcos? Muy bien, encantado. Muy bien. Dani. Oye, cuéntanos, a ver, porque es que yo creo que el que nos está viendo ahora mismo alucina con lo que está pasando en España, ¿no? Sí, yo creo que ninguno de nosotros hace un año, hace 2 años, hace 3, nos cuentan lo que está pasando ahora y no nos lo creemos. Y es una situación curiosísima, porque la verdad es que yo entiendo cuál es la estrategia de Sánchez, es decir, Sánchez no tiene ningún proyecto político. Cierto. Porque si tuviera un proyecto político lo tiene que acompañar unos presupuestos que respondan a ese proyecto. Entonces, él le da absolutamente igual, porque de hecho, ya de esta legislatura nunca ha tenido presupuestos. Su proyecto político es estar en el poder. Es tener la llave de la caja. Eso es. Porque mientras él pueda mover dinero entre unas cuentas y otras, como no tiene proyecto político, su proyecto es tener la llave de la caja. Y con eso, pues poder mover el dinero y llevarse para la saca lo que caiga. Y políticamente lo que quiere es el asalto a las instituciones para, a través de ese asalto, lograr la impunidad. Es decir, yo tengo la llave de la caja y, por un lado, compro medios para que no se investiguen las cosas que hago. Mando sobre los cuerpos y fuerzas de seguridad para evitar que haya investigaciones. Por otro lado, como pese a todo, se puede ir a un juzgado de instrucción y ponerme una denuncia, voy a ver si la instrucción de las causas se las quito a los juzgados y se las doy a la Fiscalía, porque la Fiscalía yo la domino. Independientemente de esto, la acusación particular, la acusación popular, pues puede denunciarme. Por lo cual voy a ver si quito el que la acusación popular pues no me denuncie. Entonces va con todo este entramado. Por otro lado, si se me pillara, bueno, voy a rebajar el delito de malversación. Y si pese a todo, alguno de mi banda pues cayera en esto, pues me queda el apelar al Tribunal Constitucional, utilizarlo para pues desautorizar todo el procedimiento, y si pese a todo fuera castigado, pues me queda a mí el tema del indulto. Entonces son las dos cosas, tener la llave de la caja y, por otro lado, manejar todas las instituciones del Estado para conseguir la impunidad. Yo creo que ese es su proyecto, es absolutamente transparente. Bien, ahora, una vez que sabemos que ese es su proyecto, y yo creo que hay mucha gente que incluso tenía una visión más, digamos, pues benigna, y se está dando cuenta de que lo que acabas de hacer es que lo has clavado, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se para eso? Bueno, la primera cuestión es que se puede parar básicamente de 3 maneras. La primera, que el propio Sánchez convocara elecciones. Que no lo va a hacer. Que no lo va a hacer en absoluto, vale. Porque si convocara elecciones en algún momento, él perdería el control de los resortes de poder, y para empezar, la mayor parte de gente de su banda se asustarían y a lo mejor empiezan a colaborar con la justicia, por lo cual se caería todo como un castillo de naipes. Él tiene además que permanecer ahí, porque mientras permanezca, pues tiene todavía, por decirlo así, el don del indulto. Claro. Y entonces, pues eso puede mantener también, de alguna manera,
manera disciplinada a la gente que tiene ahora encausada, entre ellos el hermano y tal. Por lo cual, eso no lo va a hacer. La segunda opción es lo que ha pasado en Bulgaria, es decir, si realmente toda la sociedad española pues sale a la calle masivamente durante días y tal, pues bueno, en Bulgaria pues el gobierno ha desaparecido. Y la tercera... Pero eso aquí no pasaría. No, aquí es bastante complicado. Aquí tú no puedes, Bulgaria es un país muy pequeño y solamente con los habitantes de Sofía ya generas esa imagen tan potente, ¿no? Aquí bueno, es un país muy pequeño, es un país muy grande, pero con la población muy concentrada. Muy concentrada. Perdón, Aquí iba a ser complicado porque las manifestaciones, aunque son grandes, se han hecho ya muchas y tampoco ha sucedido mucho. Sucedió hace mucho con aquella de Colón, cuando que fue cuando estaba con este intermediario que quería negociar el tema de Cataluña. Y el relator. El relator, y dio marcha atrás. Y la tercera es la moción de censura. La moción de censura requiere, para proponerlas, requiere el 10% de los escaños. Son 35 escaños. Entonces, el único partido que tiene 35 escaños es el PP. Podría hacer la Vox si el PP le prestara 2 escaños, porque el Vox tiene solamente 33. Y hay una propuesta por parte de la sociedad civil que hemos hecho, es decir, oye, que Vox nos preste 18 escaños y el PP nos preste otros 18 escaños, y con esos 36 la sociedad civil puede hacer una moción de censura instrumental para convocar de manera inmediata elecciones. ¿Qué sucede? Primero, yo creo que nunca ha habido tantas razones para una moción de censura, nunca se han acumulado tantas como ahora. Es decir, es una situación absolutamente desastrosa. No es necesario en una moción de censura ya ganar la votación, porque se puede ganar el debate perfectamente y dejas bastante hundido a un gobierno. O sea, no sería imprescindible. Pero en cualquier caso, la votación se podría ganar, hay que arriesgarse, porque uno puede tratar de convencer al resto de partidos, incluso a militantes socialistas, durante el transcurso de ese debate. Quiero recordar que en 2016 hubo 13 personas del Partido Socialista que no siguieron la disciplina de voto. Sánchez, uno de ellos, Margarita Robles, otra, y otros 12, 11 más no lo siguieron. Fue cuando Ferraz, con Rubalcaba, dieron la instrucción de facilitar la investidura de Rajoy para no seguir repitiendo elecciones. Entonces, ellos, siendo miembros socialistas, desoyeron las instrucciones de Ferraz y no siguieron la disciplina de voto, por lo cual creo que si algún diputado del Partido Socialista ahora hace lo mismo y no sigue la disciplina de voto, está haciendo lo mismo que su jefe de filas, Sánchez, en su momento hizo. Pero en cualquier caso, el Partido Popular no lo va a hacer. Y yo me sospecho que es un tema bastante propio de Feijóo. Es decir, Feijóo creo que no se ve él llevando una moción de censura frente a Sánchez, porque podría ser un debate absolutamente embarrado, sacándose temas de corrupción de unos y de otros. Y en un debate embarrado yo creo que siempre Sánchez tiene la ventaja, porque es una persona bastante amoral. Entonces, yo creo que es una situación... Y luego también, si me permites, yo creo que es que pasan varias cosas, ¿no? El debate de una moción de censura va a ser todo contra la oposición, porque tienes a todos los partidos que conforman la coalición que van a hacer todo... Sí. El debate y todos los mensajes van a ser contra la oposición. Pero hay dos cosas. La oposición tiene tiempo tasado. El que se propone para el debate no tiene tiempo tasado. Por lo cual, una moción de censura es un altavoz tremendo. Pero otra cosa muy importante con el tema de los socios de Sánchez. Eso incomoda mucho a los socios de Sánchez. ¿Por qué? Porque los socios de Sánchez ya han rechazado el sumarse a una moción de confianza, porque ellos no quieren ser retratados como que están apoyando un gobierno corrupto. Por lo cual, una moción de censura les obliga a tomar partido y a tener que votar a favor de Sánchez, si es que votan a favor de Sánchez, por lo cual les pone en una situación bastante incómoda y en una situación también complicada de cara a unas elecciones posteriores, donde como partido han estado apoyando a un partido corrupto. Por lo cual, es decir, eso es un tema que... Yo es que lo que no veo por ningún lado, es
cómo va primero a salir 12, 13 personas del Partido Socialista que vayan a votar en una moción de censura contra el Partido Socialista. No, basta. Bueno, no son 13 son las que hubo. Bueno, pero que no lo va a ver. Creo que bastan. Ni no 3. sé si bastan 4 o algo así. Ni 3, ni 4, ni 2, ni 1. Pero independientemente... Y tampoco veo, lo que no veo tampoco es cuál es el beneficio para la oposición. Por eso, pero independientemente del resultado, es decir, del resultado, es un tema, yo creo, ético. Es un tema, sí. En esta situación uno tiene que hacer lo imposible. O sea, verlo desde un punto de vista moral. Sí, moral. Tú haces lo imposible porque es un resorte más de los que tienes. Oye, que hay una posibilidad de que se gane la votación de un 1%, pero merece la pena simplemente por un tema ético. Ya. Entonces, si no se hace, es simplemente cálculo político. Ya. Entonces, si estamos aquí realmente, que lo que nos importa es sacar a este hombre, utilicemos todas las herramientas. No es decir, es que como puedo perder a lo mejor el debate, entonces prefiero reservarme y tal. Porque si tú pretendes realmente liderar la oposición, no la puedes liderar desde el burladero esperando que el toro se muera solo, o que vengan los alguacilillos, es decir, los jueces y tal, y que le den la puntilla y que tú hayas salido ahí con el capote. Entonces, y el argumento que... La otra cuestión, perdona, sí, que te dije, que podía ser que cediera dos escaños para que la presentara Vox o que hubiera una cesión de ambos, de Vox y de PP, tal. Pero eso yo creo que tampoco lo va a querer hacer, ¿no? Feijóo, porque es una situación en la que dice, bueno, no le estoy presentando yo y parece como ahora que me escudo en terceros para que hagan el trabajo que yo debería de hacer, por lo cual yo creo que también él quedaría mal. Pero mi análisis es que probablemente respecto a la moción de censura todo se explica desde un punto bastante personal, concretamente de Feijóo, y cuando estamos hablando del interés de España, pues yo creo que la gente debería y si, por ejemplo, lo miras desde el punto de vista de qué hizo la moción de censura que ya se presentó, yo creo que también se le tiene que dar, digamos, el argumento. Tus argumentos son contundentes, ¿no? Pero el argumento contrario también te dice que la anterior moción de censura, para lo que sirvió desafortunadamente, fue para que los socios de gobierno abandonasen todo tipo de pudor o de miedo a apoyar al Partido Socialista, y ahora ya no tienen, fíjate, ahora ya dicen... El Partido Socialista tiene que ser muy contundente, pero vamos, siguen dándole el apoyo. Sí, pero ha cambiado las circunstancias, porque de hecho tenemos un Junts que está exhibiendo el que no apoya más a esta gente y va a tener también una situación comprometida. Y a Junts podría a lo mejor interesarle por un tema... Pero una pregunta, ¿tú crees que Junts está empíricamente, Junts esté como esté? ¿Prefiere que esté Sánchez o prefiere que haya elecciones? Yo creo que él prefiere que esté Sánchez en tanto pueda tener una solución personal Puigdemont. Pero por otro lado, todo lo que se retrase, si no le llega esa solución personal, puede quedarse en la situación en la que está e incluso peor, porque Alianza por Cataluña puede comerse absolutamente a Junts. Por lo cual, cuanto antes tengan las elecciones, posiblemente puedan preservar más escaños Junts, y cuanto más pase el tiempo los perdería. Pero fíjate una cosa, porque una de las excusas que se suele dar es que una moción de censura da aire al PSOE. Eso es una majadería. Porque aire no. No, porque si diera aire realmente a Sánchez de una moción de censura, el propio Sánchez estaría dispuesto a ceder 2 escaños a Vox para que se la hiciera. Y no le interesa para nada a Sánchez. Yo no creo que le dé aire a Sánchez. Yo sí creo que desvía la atención sobre la cantidad de casos de corrupción que van saliendo. En una moción de censura, sobre todo en el mundo de las redes sociales y en el mundo de la comunicación como existe hoy en día, en una moción de censura básicamente lo que ocurre es que le estás dando un altavoz, digamos, falso, que es el de la idea de que si no prospera la moción de censura, tú perderías las elecciones. Es una cuestión que se hace, estoy de acuerdo contigo, se hace una comparación equivocada, ¿no?
Sí, no, pero eso lógicamente es un tema que tú tienes que hablar y persuadir al respecto. Las mociones de censura, la mayor parte de mociones de censura que se han producido en este país han dejado absolutamente debilitado al gobierno que la ha sufrido. Y hay que tener en cuenta que una moción de censura sí va a ser seguida por la gente. Y si tú estás viendo en estos momentos, por ejemplo, Radio Televisión Española, es que no te enteras nada de los casos de corrupción que están pasando. Sin embargo, en una moción de censura que va a estar retransmitida y que la gente va a estar pegada, mucha gente, al televisor o a la radio escuchándola, y teniendo tiempo indefinido, que eso es lo importante, el insurgente, que puede... Frente al incumbente, el insurgente no tiene tiempo tasado. Entonces, si tú empiezas a dar un discurso continuo y tal, pues oye, puedes hacer que llegue a la gente muchas cosas que a lo mejor no le ha llegado, porque los medios de comunicación las están silenciando. Muchos de los medios de comunicación las están silenciando. ¿Tú crees que esos medios de comunicación iban a presentar la moción de censura de una manera que beneficiase al... La gente lo va a consumir la mayor parte en directo, y va a escuchar en directo los debates, sí. Y yo creo que, bueno, que eso ahí queda. Sí. Y sobre todo, ya te digo, en una situación cuando se dice que es tan importante echar a este hombre, que la situación es insoportable, resulta que uno de los mecanismos que hay pues no se prueba. No se prueba por cálculo electoral, que eso es un poco lo que me fastidia. Cuando se habla de generosidad, de todo este tipo de cosas, y eso, oye, pues un mecanismo, aunque no tengas la certeza de que vas a ganar, utilízalo. Sí, yo no lo veo tanto por cálculo electoral, sino por efectividad del mecanismo. Sí, pero fíjate, si pongamos otro ejemplo, y esto es ya ciencia ficción, imagínate que quien defiende la moción de censura es Isabel Díaz Ayuso frente a Sánchez, que no se llevan excesivamente bien. Pues a lo mejor Isabel Díaz Ayuso le mete un revolcón tremendo y lo empitona. No, si yo no dudo que Feijóo o Abascal o Isabel Díaz Ayuso, quien sea, no tenga la capacidad de llevar la fortaleza de una moción de censura, no lo dudo. Lo que sí creo que ha habido un efecto boomerang negativo, que yo creo que se tiene que decir desde la gente que queremos que se solucione el gravísimo problema de corrupción que hay en España. Hubo un efecto boomerang negativo con la anterior moción de censura, con el cariño y que le tengo yo a Ramón. Pero las anteriores sucedieron, las dos anteriores sucedieron en otra legislatura. Claro. Cuando Vox tenía los escaños suficientes, porque tenía más de 35, para poderla presentar. En esta no se ha presentado. Y la situación que hay ahora es muy distinta, porque la situación ahora, con lo que sabemos de la UCO y tal, es muy distinta. Y pues, imagínate un PNV votando a favor. A favor no, es en contra de la moción. Sí, en contra. Bueno, es que es importante eso, porque ya el argumentario ellos ya lo han dado. Sí, o sea, yo creo que cada partido funciona como sea, pero el argumentario ellos ya lo han dado. Claro. Ellos ya han dado a su votante y el votante suyo lo valora y lo acepta, el hecho de que no van a apoyar una moción de censura. Sí, pero es muy divertido porque puedes sacar absolutamente las mismas palabras que el PNV dijo en la moción de censura a Mariano Rajoy. ¿Cierto? Dice, usted dijo todo esto, y entonces solamente estaba la frase del juez de Prada, y ahora usted con todo esto dice lo contrario. Es decir, es una situación incómoda para el PNV, es una situación incómoda para todos. Y entonces digo, ¿por qué, aunque no se gane, por qué ahorrarles el que lo pasen mal en estos momentos? Y además eso ya queda ahí escrito, porque en estos momentos, mientras no haya esa moción de censura, pues la gente siempre puede escurrir el bulto, pero cuando tienen que retratarse, pues bueno, ahí va a haber un problema. En cualquier caso, a mí me gustaría ahondar sobre esta última parte, no solamente sobre si hay que hacer o no hay que hacer una moción de censura, que obviamente es tus argumentos son contundentes y claros, y la posición contraria, pues obviamente está también definida. Pero a mí me gustaría ahondar sobre el tema de los socios de Pedro Sánchez, porque a mí me da la sensación de que no nos hemos dado cuenta de que aquí se ha conformado un frente popular. Eso es.
Tú lo has dicho muchas veces. Es un frente popular. Tú lo has dicho muchas veces. A Sánchez no le interesa ya tanto el PSOE, excepto porque él lo que creo que se siente es dirigente del nuevo frente popular. Claro. Entonces lo que le interesa es que la suma de todos, de alguna manera, pues siga él controlándola y llevándola. Pero en cualquier caso, él solamente controla ese Frente Popular en tanto detente el poder. Una vez que no detente el poder, está fuera. Y de hecho, la otra solución para el cambio de pues es esperar a que le dé por convocar elecciones o cuando no tenga más remedio convocarlas, si es que las convoca. Eso te iba a decir. Porque si es que las convoca, porque de aquí a cuando legalmente sea forzado a convocarlas, pues puede suceder, Dios no lo quiera, pero podría suceder cualquier cosa, como un atentado o algo que le aconsejara crear un estado de excepción de alguna manera y decir no se puede ahora hacer en caliente las elecciones y las retraso un año más o lo que sea y que se lo saque de la manga cualquier excusa de ese tipo. Entonces eso es un tema importante. Lo que sí es que a día de hoy las elecciones está clarísimo que la suma de la oposición a Sánchez, la suma de PP más Vox, más UPN, más se acabó la fiesta, los que sean, la suma de toda esa oposición le echa del gobierno ya. Y esa suma se está produciendo porque yo creo que ahí también hay un ligero malentendido. Se dice que PP y Vox tienen que ir juntos. Yendo separados, con estrategias separadas, están consiguiendo que la huella de votantes sea la más amplia posible. Claro. Si fueran juntos, probablemente esa huella de votantes no sería tan grande como ahora. Por lo cual, la estrategia de ir por su lado cada uno, de repartirse en estos momentos los votantes, está funcionando porque la suma va creciendo. Es decir, la estrategia, yo entiendo la estrategia del PP, no la comparto, pero yo la leo, lo que está haciendo, y lo que ha hecho Feijóo ha sido escorar el partido hacia la socialdemocracia, esperando que muchos de los socialistas desencantados con Sánchez, pues le den el voto. Entonces, lo que trata es de robar votos a su izquierda, a todo lo que él, en palabras del propio Feijóo, a socialdemocracia, al socialismo templado o al centroizquierda, que es donde él quiere mover de alguna manera al Partido Popular. Y la estrategia de Vox es permanecer donde están en el sentido de ser un partido conservador. La convergencia esto hacia la socialdemocracia de Feijóo tiene sentido en el sentido de que muchas de las políticas de alguna manera las comparten el Pacto Verde, comparten la Agenda 2030, comparten la ideología de género, lo estamos viendo ahora en Extremadura, han compartido el tema de tener manga ancha con la inmigración ilegal, aunque en este sentido último yo creo que el PP está virando un poco porque se da cuenta que eso le puede hacer perder votantes, pero básicamente comparten ideológicamente muchas cosas. Lo que no comparte el PP, por supuesto, lo dice, es la corrupción y el asalto de instituciones. Entonces, en ese sentido no. Pero me refiero en la ideología, no en la praxis política, sino en la ideología. Comparten muchas cosas, lo cual puede tener sentido. Lo que creo es que de alguna manera se está dando cuenta Feijóo que lo que pueden estar ganando por la izquierda lo están perdiendo por la derecha. Puede estar perdiendo por la derecha. Pero si su discurso es cierto, que lo que importa es sacar a Sánchez de ahí, funciona. Ahora, otro tema es decir, sí, pero es que yo quiero todo. Bueno, entonces ya no estás tan pendiente de echar a Sánchez y quieres cambiar la estrategia porque lo que no quieres es que crezca Vox. Y cuando hacemos ese cálculo, con las encuestas, etcétera, a mí lo que me preocupa, hablabas tú antes del concepto de tacticismo o de táctica política, ¿no? A mí lo que me preocupa es a mí siempre me molesta ver la facilidad con la que los partidos ignoran la ley D'Hondt. Las encuestas no se equivocan tanto como la gente piensa. La gente piensa, no, es que las encuestas se equivocan muchísimo. No, las encuestas se equivocan bastante poco. Lo que pasa es que en lo que se equivocan es cuando las cocinan para hacer su análisis de la ley D'Hondt. Pero si tú miras, a mí me parece que esa idea de que el partido de centro-derecha se mueva hacia la socialdemocracia y el otro intente robar votos por el lado de la derecha, termina perjudicándote con la ley D'Hondt.
Bueno. Y te quedas, en vez de, como te demuestran las encuestas, en una holgada mayoría de 15, 20, incluso 25 diputados, a una mayoría de 7 que luego aparece. Podría ser cierto, a lo mejor, en 2 o 3 provincias, sí, pero no necesariamente. Y fíjate, por ejemplo, es decir, cuando se gana Andalucía, sí, se gana con 3 partidos. Sí. Se gana con Ciudadanos, con PP Ciudadanos y Vox. Sí. Sí. Se gana con 3, es decir. Pero bueno, Bueno, ojo, en Andalucía no funciona la ley DONT. No, bueno, era proporcional. Proporcional. Pero quiero decir que ese análisis, supongo lo tienen los partidos bien puestos. Y yo entiendo que una coordinación en esas 2 o 3 provincias, donde efectivamente, que son 2 y a lo mejor el tercero es el que podría variar, pues yo entiendo que esa coordinación se va a producir. Lo que quiero decir es que de cara al discurso, es decir, esos 2 discursos son complementarios. Okay. Esos 2 discursos aumentan la huella. Y hay un tema también curioso. Por eso te decía, cuando hablaba yo de la convergencia... Y permíteme que te interrumpa, porque me gustaría llevar el hilo por ese lado, que me parece muy interesante, porque justo antes de que empezásemos a charlar delante de las cámaras, comentabas tú de lo mismo... Por el otro lado, del riesgo, no riesgo, yo creo que es una probabilidad muy importante de que Partido Socialista, más lo que ahora mismo se llama Sumar, que es un partido muerto en cualquier caso, se vayan a unir y entonces se presenten conjuntamente, desplazando a Podemos y además ganando más escaños. No, ¿Lo ves tú? Eso, no, lo que te digo es que lo que necesitan es que no haya una gran fragmentación en la izquierda, pero con 2 partidos sí, porque siempre al sumar los restos te sale, pongamos, primero del PSOE o primero del PP, segundo del PSOE, pero si luego lo que quedan de ellos no es más que el tercer partido es el que entra. Y eso es lo que ha servido cuando antes era Podemos, cuando luego era Sumar. Lo que no pueden es permitirse tener 2, pero ha sido el propio PSOE el que ha tratado de tener un segundo partido para que cogiera esos riesgos. Si no existiera, lo perderían. Y eso es lo que, a diferencia de esto, no ha sucedido con el PP, que ha tratado de eliminar al partido que es el que le podría ayudar. Pero cuando te hablaba de la convergencia ideológica, fíjate, pues lo digo ahora por el tema de Kast en Chile, qué tristeza o qué falta de visión ha tenido el Partido Popular cuando, por ejemplo, el PSOE, por supuesto, se define quiénes son sus amigos. Sus amigos son todas las dictaduras latinoamericanas, es Irán, es Hamas que le felicite y todo este tipo de gente. Pero entonces, claro, el PSOE es lógico que no tenga ningún tipo de aprecio ni hacia Trump, ni hacia Netanyahu, ni a Israel, ni a Milei, ni nada. Pero la posición que lo tenía facilísimo el Partido Popular, es decir, me voy a desmarcar del PSOE, por lo menos en lo que se refiere a política exterior, pues oye, te acuerdas perfectamente, cuando vienen las elecciones en Estados Unidos, pues salió Cuca Gamarra diciendo que Kamala Harris era su candidato. Y una vez que había ganado Trump, que esto ya lo que dice, ¿en qué cabeza cabe? Una vez que ya ha ganado Trump, oye, que va a ser el nuevo líder mundial, creo que González Pons hizo un tuit diciendo, enhorabuena al señor Trump, pese a que no era nuestro candidato. Y dices, pero qué gratuito, ¿por qué dice eso tan gratuito? A Milei no le felicitaron. No, al día de hoy todavía no. La posición con Netanyahu, oye, pues ha sido de entendimiento de la masacre de Gaza y tal. Entonces dices, ¿cómo puede tener esta política exterior el Partido Popular? Yo creo que hay un problema grave. Por empezar, yo creo que Feijóo ha tardado mucho ahora en felicitarle. Es decir, ya ayer por la noche ya estaba siendo felicitado por gente. Yo creo que hay un problema de identidad equivocada, que es el de pensar que tiene no solamente que comprar, sino que vender esta idea falsa y mediática de una derecha peligrosa. No, primero porque, claro, el pensar que todo el mundo es exactamente igual es extremadamente peligroso, y sobre todo por cuando se ha demostrado. Fíjate el silencio que hay en la Unión Europea con Meloni ahora. Total, ¿Por qué? total. ¿Y por qué? Porque todo el mundo
que vive en la Unión Europea y en una democracia como es Italia, se ha dado cuenta que Meloni no ha sido ni un ogro, ni malvada, ni nada, todo lo contrario. De hecho, ahora la Unión Europea ha tenido que recular con el tema de la inmigración, ¿verdad? Entonces, yo creo que es ese miedo, a lo que tú siempre comentas, que es la batalla cultural. Sí, pero es que la situación es que en estos momentos Meloni es una persona muy apreciada en Estados Unidos. Y muy apreciada en toda Europa. Y no es el caso de Kurz, no es el caso de von der Leyen, y no es el caso de Macron, y no es el caso de otra gente que está. Entonces, precisamente esa es una oportunidad que aquí supuestamente el partido hegemónico conservador, que era el Partido Popular, pues debería de tener su voz propia, pero parece que la voz se la dicta o von der Leyen o el Partido Socialista, por tratar de mimetizarse o de robarle votos. Pues dice, pues entonces también voy a decir que Trump pues no es el tío ideal, voy a decir que Milei está loco, tal, y dices, pero bueno, posiciónese usted. Pero esa falta de valentía en el posicionamiento... No, y sobre todo, además, para mí, eso que tú acabas de decir es esencial, porque siempre pierdes. Siempre pierdes, es decir, cuando tú estás viendo cómo el Partido Socialista blanquea a Bildu, blanquea a los que defienden a Hamas, blanquea a los que defienden a todas las dictaduras comunistas, a los que defienden a los terroristas, etcétera, etcétera, pero ¿qué es lo que te hace a ti sentir que es estratégicamente equivocado defender a los que están proponiendo pues liberalización, mejora del sector privado, reducción de los desequilibrios, etcétera, etcétera? O sea, que estamos, ¿sabes? Que eso yo creo que ese es un poco de complejo, pero hay gente muy valiosa dentro del Partido Popular. Hombre, claro. Y yo creo que, pero muchísima, y yo creo que a lo mejor la rama liberal dentro del Partido Popular pues debería de tener un poquito más de aire. Yo creo que lo que es muy importante es que en realidad... Yo si fuera Feijóo escucharía más a Daniel Lacalle y menos a Luis Garicano. Qué amable. Pero yo creo que Feijóo escucha claramente, y eso es muy importante. Y yo creo que hay una cosa que se están dando cuenta, puede que sea tarde, no lo sé, pero se están dando cuenta de que lo que nosotros estamos diciendo, lo que nosotros estamos comentando, lo que están defendiendo todos estos líderes que estamos hablando, es lo que ha sido siempre los ideales de los partidos conservadores y de centro-derecha, nada más y nada menos. Y que lo único que lo ha convertido en una especie de derecha extrema es un discurso mediático y político totalmente escorado hacia la izquierda. Totalmente, pero yo creo que es un tema más profundo, porque yo creo que hay muchos PPs, hay mucha gente con muchas sensibilidades, y yo creo que personalmente Feijóo sí es un socialdemócrata, y entonces yo creo que para él Ronald Reagan o Margaret Thatcher podrían ser extremistas respecto a lo que es su discurso. Pero a mí me parece que él sinceramente es una persona que cree en la socialdemocracia, que cree en el estatalismo y ese tipo de cosas. Y hay otra gente dentro del Partido Popular que no está tanto en esa deriva. Te encuentras gente que sí está en esa deriva, como puede ser Moreno Bonilla, o como puede ser pues está la señora esta de Extremadura y tal, y te encuentras con otra gente que no está más o menos en eso y que no hay un cuerpo doctrinal realmente. Dices, no, es que aquí hay un liderazgo que es menos impuestos, pero de verdad, y menos Estado, vamos a recortar el gasto político, es decir, que haya realmente algo que lo veas, porque no solo lo ves, sino ves que está siendo implementado en aquellas áreas donde sí mantienen el control. Y sin embargo, esto va por barrios, porque hay sitios donde se sigue más o menos dando el mismo dinero y los mismos subsidios que antes, cuando gobernaba el PSOE. Lo único que pasa es que la diferencia es que ahora el sobre, en vez de tener el puño y la rosa, tiene la gaviota. Pero no ha habido ese cambio realmente. Entonces llega un momento en que dices, bueno, aquí hay dos cosas. O queremos cambiar las caras para que una persona más honrada y con más respeto a las instituciones siga implementando el mismo proyecto, el mismo programa, o queremos que haya un cambio de programa y de proyecto. Yo creo que esas son las dos cosas, porque hay un tema que es muy interesante. Tú escuchas los discursos siempre de Feijóo, y Feijóo está hablando del sanchismo y de Sánchez y de quitar el sanchismo. Entonces, ¿qué es lo que no está diciendo? Lo que no está diciendo es que su intención no es quitar el socialismo, sino quitar el sanchismo. Es decir, a Feijóo le gustaría que hubiera un partido socialista
regenerado, rubalcabista, con el cual pactar. Ya. Y sin embargo, la otra propuesta, la de Vox, es que ellos están no solo contra Sánchez, sino contra el socialismo. Y la propuesta es, como ha sucedido en Alemania, como ha sucedido en Portugal, como ha sucedido en Francia, en Italia, es decir, que prácticamente el Partido Socialista desaparezca como está desapareciendo en el resto de Europa. Entonces, claro, no basta con ser antisanchista, es antisocialista, desde ese punto de vista económico. Totalmente, yo creo que además yo creo que está, lo que es muy evidente es que Sánchez no es una anécdota, Sánchez es el alumno aventajado del Grupo de Puebla, del Foro de Sao Paulo y de un socialismo que está muy lejos de esa nostalgia que se puede tener con respecto al socialismo de los años 80, muy lejos, y que hay que dar la batalla cultural, y para dar la batalla cultural nadie mejor que Marcos, que está siempre diciendo lo que es absolutamente evidente, que lo que hay que defender son los principios y las convicciones sin complejos, y hacerlo como se hace además en las conversaciones privadas de todas esas personas que luego a lo mejor tienen miedo a expresarlo. Sí. Hay que dar la batalla cultural. Qué bueno tenerte. Gracias, Marcos, por venir, y nosotros nos vemos dentro de unos segundos. ¿Qué podemos esperar para el año 2026? Tenemos varios gráficos que nos pueden dar una idea de dónde estamos y hacia dónde vamos. Empezamos. En este primer gráfico lo que podéis ver son los datos ya evidentes sobre Estados Unidos. Los últimos datos de Estados Unidos muestran un entorno del mercado laboral que es bastante más positivo de lo que se imaginaba. Aquí estamos viendo las peticiones de desempleo, como son menores de lo que se esperaba, pero sobre todo también una mejora comercial. Las exportaciones mejor, las importaciones también mejor, y por lo tanto el déficit comercial se reduce, y eso es positivo para el Producto Interior Bruto. Vamos al siguiente gráfico. Otro elemento importante para el año 2026 es qué puede pasar con el dólar. El año 2025 ha sido un año en el que el dólar ha tenido un comportamiento relativamente débil. Sin embargo, no nos podemos olvidar que la historia del dólar es siempre prácticamente, con periodos muy definidos, muy similar. Es decir, que cada vez que hay un año de debilitamiento del dólar con respecto al resto de las monedas con las que comercia, lo que suele venir es acompañado de un año en el que el dólar se fortalece. ¿Por qué ocurre eso? Eso ocurre por el enorme tsunami de deuda que hay en el mundo. Y efectivamente la deuda de Estados Unidos es relevante, pero lo que no nos podemos olvidar es que en el mundo de la deuda y el mundo monetario es una carrera de a ver quién pierde primero, no a ver quién gana. Y la evidencia es que el dólar continúa siendo la moneda de reserva del mundo. Por lo tanto, probablemente en el año 2026 veamos un cambio en cuanto a la tendencia que ya viene dándose desde junio de este año. Vamos al siguiente gráfico. Puede ser también importante tener en cuenta qué es lo que podemos esperar para los tipos de interés. Las expectativas de bajadas de tipos de interés son muy modestas para el año 2026. ¿Por qué? Porque se considera que los bancos centrales ya han llevado a cabo, excepto el Banco de Inglaterra y el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, la mayoría ya han llevado a cabo su proceso de bajada de tipos. Yo creo que el riesgo es más alto de bajadas de tipos de lo que parece. ¿Por qué? Por el enfriamiento del empleo en las economías desarrolladas, en donde el gasto público ha evitado la recesión, pero lo que ha hecho ha sido empeorar la situación estructural de la economía. Por lo tanto, habrá que prestarle mucha atención a los bancos centrales de nuevo, y yo creo que la política económica y la política monetaria de 2026 va a ser claramente expansiva y acomodaticia, y eso favorece a los activos de riesgo, aunque empeore la situación de los ciudadanos a nivel nominal y real. Vamos al siguiente gráfico. Ahí lo podéis ver, las estimaciones de aumento de masa monetaria son bien claras. Un aumento muy significativo de la masa monetaria en el año 2026, que vendrá además acompañado de unas bajadas de tipos en Estados Unidos, ya que el efecto de la inflación es claramente inexistente por la cuestión de los aranceles. Por lo tanto,
Ese es el factor predominante para el año 2026, el aumento de la masa monetaria y su impacto en los mercados financieros. Vamos al siguiente gráfico. En este lo podemos ver a nivel global, y a nivel global ya no es aumento de la masa monetaria, sino explosión. China, Francia, Alemania, que está endeudándose a lo bestia, todos los países que están endeudándose de manera muy agresiva, eso es aumentar la masa monetaria. Por lo tanto, no tenemos que mirar solamente a Estados Unidos, donde el gobierno está intentando reducir el déficit vía ingresos y reducción de gastos, y donde se está intentando reducir el aumento de la deuda. No, hay que mirarlo a nivel global, y a nivel global las estimaciones de aumento de masa monetaria son muy importantes. No lo olvides. Vamos al siguiente gráfico. En este se puede entender también la trayectoria. A ver, no puedes aumentar la masa monetaria si no la ha creado primero el gobierno. Y lo que muestra este gráfico es exactamente eso, cómo lo que podemos esperar para el año 2026 es aumento superior de la masa monetaria. ¿Por qué? Porque el control de la deuda y el control del gasto no es tan sencillo y no se está llevando a cabo como se debería llevar a cabo. Esto es muy importante. Vamos al siguiente gráfico, por favor. En este gráfico lo muestro de manera, digamos visual, ¿no? Hablamos mucho sobre la deuda, pero hablamos mucho sobre la deuda emitida. A mí no me importa la deuda emitida, me importa la deuda que está debajo del agua. En ese iceberg lo que vemos es la enorme cantidad de compromisos que ya están tomados de deuda pero no financiada. Esa es la clave, esa es la masa monetaria que se va a aumentar en el futuro. Vamos al siguiente gráfico. Aquí lo que podemos ver es las expectativas para el año 2026 de bajadas y subidas de tipos. Mi opinión personal, no me creo que el Banco Central de Japón vaya a subir los tipos teniendo en cuenta la política monetaria y fiscal que han llevado en las últimas 3 décadas. Mi opinión personal, efectivamente, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, bajará tipos y no lo bajará menos que el Banco de Inglaterra, porque el problema en Inglaterra, en el Reino Unido, con la inflación es significativo. Por lo tanto, yo creo que ni tendremos una posición tan restrictiva por parte de Japón, ni muchísimo menos tan acomodaticia por parte del Banco de Inglaterra, y que en general todos los bancos centrales van a escorarse más hacia ser acomodaticios que a controlar la inflación. Vamos al siguiente gráfico. Aquí podemos ver las expectativas para economías avanzadas y las economías emergentes. Y es claro, crecimiento pobre, pero más cercano a lo que es el potencial para el año 2026, liderado por Estados Unidos en la parte de los países desarrollados y por China y la India en los países emergentes. Vamos al siguiente gráfico. Aquí podemos ver las expectativas de fuerte bajada de inflación. Mucho cuidado con esas expectativas, porque como no se está reduciendo el gasto y no se está reduciendo la masa monetaria, lo mismo nos llevamos sustos con la inflación. Pero en cualquier caso es más probable que haya una reducción interanual de los datos de inflación, y a eso le prestaremos atención. Vamos al siguiente gráfico. Y finalmente, la deuda pública. Ese enorme iceberg que os he mostrado antes seguirá creciendo en el año 2026. Las expectativas con respecto a Francia, con respecto a Japón, con respecto a China, a Reino Unido, son claramente negativas. Y eso lo que nos lleva es a invertir de manera prudente, pero sabiendo que la destrucción del poder adquisitivo de la moneda es inexorable. Por lo tanto, lo que nos espera en el año 2026, más deuda, más masa monetaria, bancos centrales acomodaticios, crecimiento pobre y un entorno en general que permitirá que los activos de riesgo sigan teniendo un entorno favorecedor, que viene fundamentalmente por esa política monetaria, y que lo que hace desafortunadamente a la vez es destruir crecimiento potencial y productividad vía gasto público y vía deuda. Más Estado, menos crecimiento y desde luego más destrucción del poder adquisitivo de la moneda. Que no te engañen.